Imagina que recibes una misión importante: alertar a un pueblo de su destrucción si no se arrepienten de sus pecados. La idea no te gusta para nada, así que decides irte por otro rumbo. Subes a un barco confiando en que la distancia solucionará tu situación. Todo parece ir bien, pero de repente el viento se levanta, las olas se agitan y la tripulación del barco entra en pánico. Tú, por supuesto, finges que no pasa nada, pero no puedes esconderte del caos por mucho tiempo. Los marineros desesperados hacen todo lo que está a su alcance. Lanzan la carga por la borda, intentan controlar el barco y claman a sus dioses. Pero nada funciona. Al final te das cuenta, esta tormenta no es casualidad. Reconoces que tú eres el problema. Y aunque intentaste huir de tu misión, ahora estás a punto de ser lanzado por la borda para que la tormenta se calme. Cuando caes al agua, no hay manera de escapar, pero justo en ese momento, un pez gigantesco aparece de la nada y, en un giro inesperado, te atrapa en su boca. Pero este no es el final, sino el comienzo de algo más grande. Después de 3 días en la oscuridad, tras haber reconocido tu misión, eres escupido en la orilla del lugar donde deberías haber estado desde el principio. Te levantas y decides cumplir con tu misión. Pues esta es la historia de Jonás. A veces creemos que podemos manejar nuestra vida como si fuéramos los capitanes de nuestro propio barco, pero hay una verdad profunda en esta historia. Aunque intentemos huir, los planes de Dios trazados para nosotros siempre se cumplen. Lo que parecía una escapatoria termina siendo parte del camino y una lección más profunda acerca de un Dios soberano. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bienvenidos a Doxia Praxis, un podcast pensado para cristianos, hecho por cristianos que quieren caminar juntos hacia una fe con obras, una fe en acción. La verdad de Dios no es solo para los domingos. Soy Obed González y estamos listos para continuar conociendo a Dios. ¿Cuántas veces has escuchado la historia del profeta Jonás? En mi caso, han sido tantas que ya perdí la cuenta. Sin embargo, esta pequeña historia nos muestra un atributo de Dios y es el que vamos a conocer el día de hoy. Y este atributo es la soberanía de Dios. Sí, lo sé, suena extraño, como si la palabra soberanía nos llevara a pensar en el poder e influencia política de ciertas personas o familias en la tierra, como por ejemplo en la corona inglesa, pero no. Estamos hablando acerca de Dios. Y si recuerdas el episodio anterior, tendrás un mejor panorama de este atributo mientras lo hablamos y vemos qué relevancia tiene para nuestras vidas conocer acerca de la soberanía de Dios. Así que entremos en materia. La ortodoxia. Soberanía, según la RAE, significa cualidad de soberano. Y pues eso no nos dice mucho, así que busquemos qué significa soberano. Aquí está. Soberano significa alguien que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Vaya, es muy curioso que esta definición mencione 2 atributos que tocamos en los capítulos: la independencia de Dios y la supremacía de Dios. Por ello, al decir que Dios es soberano, se hace referencia a que Él, con su autosuficiencia y su poder supremo, tiene autoridad, pero no cualquier autoridad. Tiene autoridad sobre todo el universo. Ahora bien, ya tomando en cuenta la definición de la soberanía de Dios, veamos 3 puntos fundamentales que abarca este atributo. Punto número 1. Dios es soberano en toda su creación. El universo, los planetas, la tierra, los animales, las plantas, los seres humanos, los países, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedé sin aire. No hay ni una molécula o partícula que esté fuera del gobierno y autoridad de Dios. Bueno, yo sé que con esto alguien puede levantarse y decir: esto no tiene sentido. Si se supone que Dios es perfecto y tiene todos estos atributos, ¿cómo me puedes decir que Dios tiene autoridad y gobierno sobre este mundo? Si mira lo que está pasando todos los días. Hay guerras, matanzas, gobiernos injustos, sufrimiento, hambruna y muchas más tragedias. Por supuesto que el mundo en el que vivimos no es perfecto, pero hay un detalle que estamos pasando por alto, y es que todo el universo y el cosmos ya se hubieran destruido si no fuera por la soberanía de Dios.
¿Hay guerras? Por supuesto, pero esto no se le ha escapado de las manos a Dios. ¿Él permite estas cosas malas? Sí, y esto no lo hace un Dios malicioso, sino que el todopoderoso Dios usa estas cosas para un bien mayor, que el ser humano pueda darse cuenta de las consecuencias de haberle dado la espalda para erigirse como su propio Dios. El problema aquí no está en Dios, sino en nosotros, porque somos nosotros responsables de nuestros actos. De manera soberana, Él nos da la libertad para tomar decisiones y, como te podrás dar cuenta, no tomamos las mejores decisiones que digamos. En su soberanía, Dios obra todas las cosas para bien a aquellos que confiamos en Él, según Romanos 8:28. El ser humano en el diseño de Dios tiene una noción de lo que es perfecto, pero el pecado es lo que impide que esa perfección se vea reflejada de manera plena. Razón por la cual busca con esmero y con afán esa perfección, y cuando no la ve, en lugar de reconocer que es culpa del pecado que comete y persevera, decide culpar a Dios de semejante desgracia que le ocurre. Un poco familiar al cuadro del Edén, ¿no te parece? Pero bueno, volviendo a Dios, Él es quien gobierna con poder y autoridad. Ni los mares se mueven por su propia cuenta, ni el viento sopla por sí mismo, ni los animales, aun el más salvaje, actúan por su propia cuenta. Ni el día, ni la noche. Todo fue creado según su palabra, tal y como lo vemos en Génesis 1. Como todo fue creado por Dios, absolutamente todo actúa, se sostiene y sirve al poderoso Dios. ¿Y entonces, el ser humano también? Por supuesto que sí. Aun aquellos que se rebelan contra su nombre de manera clara y descarada, todos sirven a Dios. Y si esto te parece descabellado, dejaré que la Biblia sea que te lo aclare mejor que este intento de explicación. El Señor lo ha creado todo con un propósito, aún el hombre malvado para el día del castigo. Proverbios 16:4 en la versión Dios habla hoy. Punto número 2. Dios es soberano en el tiempo y la historia. El gobierno perfecto y poderoso de nuestro buen Dios no depende del tiempo. Recordemos lo que dijo Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Como vimos hace 2 episodios atrás, Dios conoce todas las cosas de antemano porque Él las orquestó. Así que el tiempo no es algo de lo que Dios dependa para actuar. Somos nosotros, los seres humanos, y el universo que Él creó para su gloria, que sí dependemos del tiempo. El gobierno de Dios tampoco está limitado por los acontecimientos históricos. Pero claro, alguien podría venir y decirme: Es lo más loco que he escuchado. ¿No recuerdas lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el tío del bigote? ¿Olvidas todas esas masacres que han habido por conflictos humanos? E incluso en la misma Biblia hay matanzas que Dios orquestó porque su queridito pueblo tenía que ampliar sus dominios. Y con todo esto podemos responder que ninguno de esos eventos históricos detuvo el gobierno del soberano Dios. Todas estas cosas son permitidas por algún propósito particular. A nivel personal, he entendido que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial tuvo el propósito de evidenciar que un gobierno humano puede llegar hasta las últimas consecuencias siguiendo su propia visión de cómo alcanzar un mundo perfecto. Las masacres que se han visto a lo largo de la historia son solo un reflejo del pecado que hay en el corazón humano. Y como por querer tener la razón, ha terminado siendo tan intransigente que no le importa si tiene que eliminar a quienes piensan distinto con tal de seguir teniendo la razón. Y respecto a las matanzas en la Biblia, debo reconocer que es un tema extenso que en el corto tiempo que tengo me sería difícil responder del todo. Pero ahí te va una respuesta corta. El acontecimiento que muchos ateos y escépticos traen a colación es la guerra contra los cananeos por la tierra prometida, relatada en el libro de Josué. Primero, se debe recordar que Abraham y su familia ya habían habitado esa tierra como extranjeros muchos años antes, pero Dios había prometido que sería de su propiedad. Por eso se le llama la tierra prometida. Cuando Dios guió a Israel hacia esa tierra, Él determinó qué leyes debían seguir, pues la nación era gobernada por Dios, es decir, una teocracia. Esas leyes no permitían muchas prácticas comunes en aquella tierra, como por ejemplo adoración a ídolos, sacrificios de bebés, prácticas sexuales con fines de adoración, entre otras. Dios no quería de ninguna manera que su pueblo copiara estas prácticas.
y una manera de evitar su influencia era trayendo juicio sobre esas naciones debido a su pecado, destruyéndolas por medio de la guerra. Sin embargo, los israelitas desobedecieron a Dios. Decidieron hacer alianzas con las naciones cananeas y las consecuencias fueron evidentes. Pues años después vemos a Israel como una nación trastornada y confundida, debido a que no siguieron lo que Dios había mandado. Puedes revisar esto en Primera y Segundo Libro de Reyes. No hay tiempo que no se encuentre bajo el control de Dios, y mucho menos algún evento histórico. Que las cosas no sean como cualquiera de nosotros hubiéramos querido que pasaran, ya es otra historia. Y el punto número 3, Dios es soberano para salvar a quien Él quiera. Sé que aquí me meteré en un gran problema, pero trataré de responder de la manera más amena posible. Por supuesto que para hacerlo, tendré como base fundamental a la Biblia misma, demostrando que esto no es un invento mío. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. Jonás 2:9. En el contexto, Jonás está orando a Dios dentro del vientre del gran pez que lo tragó cuando fue expulsado del barco que iba rumbo a Tarsis. En esa última parte, Jonás expresa alabanza a Dios y le dice que cumplirá con lo que se le encomendó. Lo interesante se encuentra en que Jonás termina diciendo: la salvación es tuya, Señor, reconociendo que Dios de manera soberana salva a quien quiere, aun cuando humanamente esto no se puede entender. La ciudad de Nínive, a donde fue enviado Jonás, era la capital de Asiria, una nación que tenía fama de ser cruel con los pueblos que conquistaba. Aunque no habían atacado de manera directa a Israel, sí eran una seria amenaza. Y por eso Jonás se opuso a predicarles, ya que sospechaba que si Dios los perdonaba y dejaba con vida, ellos podrían llegar a destruir su propio pueblo. Sin embargo, en el texto que hemos citado, Jonás está reconociendo que si Dios quiere salvar a esta ciudad a través del mensaje que le encomendó a Jonás, ¿quién es Jonás para no dar ese mensaje? En el gobierno perfecto de Dios, es Él quien salva a quien Él quiere. ¿Por qué? Simple, porque Él es Dios, no nosotros. Su salvación es anunciada desde el principio a través de los profetas y en el nuevo pacto por medio de los apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia fue levantada para seguir anunciando el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia, y es Dios quien sabe quién se salvará y quién no. Ahora bien, todo aquel que es salvado por Dios tendrá una nueva vida que consistirá en glorificar a Dios. Si alguien quiere utilizar esto para justificar su mala manera de vivir, es porque simplemente no conoce al Dios verdadero. Si Dios es soberano, Él no es injusto con nadie que no sea salvado. Porque si lo piensas por un momento, todos somos pecadores. ¿Y qué merece un pecador? La muerte. En lugar de esto, ¿qué recibimos? Gracia, misericordia, oportunidad de arrepentimiento. Pudiendo Dios borrarnos de la faz de la tierra por nuestro pecado, no lo hizo, sino que al contrario, nos perdona y con tierna compasión nos llama al arrepentimiento día tras día. En el día final, nadie tendrá excusa para decir que la soberanía de Dios le impidió salvarse del castigo. Cada persona es responsable de su propia rebelión contra Dios. Por supuesto que esto no lo entenderemos completamente, pero la verdad bíblica es que Dios sigue siendo soberano aún sobre la rebelión humana, y por gracia, Él decide salvar a algunos, mientras permite que otros continúen su camino hacia la destrucción. Y como bien dice Hebreos 10, 26 al 27 acerca de aquellos que han escuchado el evangelio, pero lo siguen rechazando. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Si Dios no impartiera castigo por quebrantar la ley justa, ¿no sería injusto? Todos sabemos que la justicia se muestra pagando conforme a las obras. Entonces, no pretendamos ser más buenos que Dios y reconozcamos en humildad que Dios es justo y en su gobierno justo y perfecto Él salva a quien quiere y como Él quiere para la gloria de su nombre. Y listo.
Estas últimas ortodoxias han estado potentes, así que vamos aterrizando el avión hacia... La ortopraxis. Antes de irnos a la parte práctica, quiero que tomes un momento para procesar todo lo que escuchaste acerca de la soberanía de Dios. Piensa en algún momento en tu vida en el cual pudiste ver cómo Dios permitió algo en tu vida tan caótico que cuando estabas en medio de esto, incluso pensaste, ¿Dios me odiará tanto como para hacerme pasar por esto? Y reflexiona acerca de cómo esta situación te hizo ver algo en ti que quizás nunca habías considerado antes. Quiero contarte un evento que me sacudió y le dio a mi vida un giro de 180 grados. Estás a punto de escuchar una mini telenovela. Estuve enamorado de una chica y por fin, luego de 5 años de amistad y una que otra insistencia, aceptó ser mi pareja. Pero lo que no sabía es que esa relación iba a ser un infierno en la tierra para mí. Al principio fue todo muy color de rosa, pero para empezar fue algo a escondidas de nuestras familias y de la iglesia local a la que asistíamos. Empezamos a distorsionar nuestra relación a puras muestras de afecto, abusos y manipulación. Fue muy difícil abrir mis ojos a esa situación. Luego de muchas insistencias de cristianos maduros, incluso de gente no creyente, decidí terminar la relación. Lo peor fue que luego me enteré que un par de meses atrás ella había regresado con su exnovio. Y sí, imagino tu rostro en este momento, ya que las veces que lo he contado ha sido un shock para muchos. Pero, ¿sabes? Fue a través de esa relación tan tóxica, dolorosa y obsesiva que tuve con esa chica que Dios derribó la buena imagen que tenía de mí mismo. Según mi percepción de la realidad bien alterada, yo era un ángel que no dañaba a nadie. No me defendía de insultos o demás porque quería mantener una buena reputación y una apariencia de piedad. Incluso muchas personas me decían que era muy humilde, pero en realidad no era verdad. Yo era más orgulloso de lo que jamás pude haber visto en alguien más, pero soberanamente Dios abrió mis ojos y me mostró mi vida de forma tal que pude verme frente al espejo de su palabra. Nunca olvidaré una plática que tuve con un hermano al que le pedí consejo y que, en lugar de consolarme y decirme que todo iba a estar bien, me confrontó con mi pecado, me predicó el evangelio y me hizo ver lo errado que estaba en cuanto a mi creer en Dios. Gracias a Dios que usó a este hermano. De verdad, gracias Alba por si llegas a escuchar esto, porque todo esto fue lo que de manera soberana y providencial Dios brindó para salvar mi alma de un falso cristianismo. Quería contarte un poco de mi historia y de cómo la soberanía de Dios se mostró en ese momento de mi vida y cómo ya muchos años después estoy acá contigo platicando acerca de Dios. Pero bueno, retomemos el foco del podcast. Te daré de manera breve, basado en los 3 puntos que vimos de la soberanía de Dios, cómo puedes llevarlo a tu vida diaria. Así que vamos de una vez. Punto 1. Si Dios es soberano sobre su creación, ya no tendré temor al hombre. Algo que nos ocurre con mucha frecuencia es que suele importarnos mucho el qué dirán acerca de nosotros, pero entender la soberanía de Dios producirá en nosotros una confianza en que nada de lo que suceda alrededor de nosotros está fuera de su gobierno perfecto. Y en gran parte, la importancia que le damos a los demás es traducida en el temor al hombre. Ese temor nos vuelve esclavos de las exigencias de los demás, en lugar de ver todas las acciones de otros, por insignificantes que sea, como una forma en la que Dios está santificando nuestras vidas. ¿Por qué? Simple, porque somos sus hijos. Hay un recurso que te recomiendo muchísimo por si quieres profundizar acerca del temor del hombre, y es el libro de Edward T. Welch titulado Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Punto 2. Si Dios es soberano sobre el tiempo y la historia, pese a la incertidumbre que sienta sobre el futuro, mi confianza estará puesta en él. Es normal sentir que el futuro es incierto en un mundo que está cambiando cada 2x3. Sin embargo, el gobierno perfecto de Dios no es como los gobiernos humanos imperfectos. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios orquestó todas las cosas desde antes de que el universo fuera formado. Dios tiene poder para mostrarlo ante algo que parece inminente. Dios está por encima de todo y de todos. Esto no debería hacernos confiar en que a pesar de lo que pasa la humanidad, Dios está presente gobernando. Y de nuevo, todo lo malo que puedas ver en el mundo no debería hacerte ver el mundo como algo irremediable, sin esperanza.
todo ese caos y destrucción que ves a tu alrededor, en tu país, en el mundo o en el universo, es el grito desesperado que apunta a la necesidad de un Salvador. Conócelo como el Dios que orquesta tu historia para dar gloria a su nombre. Eso cambiará tu vida de manera radical. Y punto 3. Si Dios es soberano en salvar a quien Él quiera y me llama a predicar el Evangelio, predicaré a todo aquel que pueda porque Él me dio el privilegio de anunciar su reino perfecto. Una crítica común que algunos extremistas suelen hacer sobre esta concepción de la soberanía de Dios es que esto nos lleva a no predicar, porque de manera muy equivocada dicen: Si Dios salva a quien quiere, se va a salvar tanto si les predico como si no lo hago. Entonces ni me molesto. Pero como dije con anterioridad, Dios salva a quien quiere porque Él es Dios. Y eso es totalmente cierto, pero Él ha enviado a su iglesia para que predique el Evangelio a todos. Me gusta la manera en que un pastor explica: Dios sabe a quién salvará, pero tú no, así que predica a todos. Aún a aquella persona que la ves irreformable, es necesario que les prediques el Evangelio. Si Dios de manera soberana te extendió gracia y te salvó, ¿tú no querrías lo mismo para todas las personas de tu alrededor? Y claro, puede que algunos te llamen loco, fanático y que incluso se alejen de ti por estas creencias que estás abrazando. Pero puedes encontrar un consuelo enorme al recordar que Dios es soberano y hace que todas las cosas trabajen para el bien final de aquellos que le aman. Romanos 8:28. Si Dios abrió los ojos de Jonás y los míos para ver la maldad de nuestros corazones, estoy seguro que puede hacerlo de manera poderosa en la vida de muchas más. Predica el Evangelio, confiando en la soberanía de Dios en la salvación. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Además, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Estas son las palabras de Pablo a la iglesia en Éfeso, el capítulo 2 y versículos 4 al 10. Con este largo recorrido por este bello atributo de Dios, terminamos este episodio. Gracias por los comentarios y las muestras de cariño hacia este podcast en el que buscamos presentarte al único y sabio Dios para que redescubras tu fe y disfrutes de Él hoy y para siempre. Nos vemos en una próxima. Bye bye. Gracias por escuchar este capítulo de Doxia Praxis, el podcast donde la doctrina y la vida diaria no están separados. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido como este: YouTube, TikTok y Facebook como Proyecto GC e Instagram como Guate Proyecto GC. Nos vemos en un próximo episodio. Gracia y paz a todos.